habla de Jesús. Habla de Jesús. En el mes de junio nosotros vamos a estar celebrando diferentes días importantes. Hoy vamos a celebrar la Gran Comisión. El domingo que viene vamos a celebrar el día de Pentecostés, la venida del Espíritu Santo. El tercer domingo celebraremos el Día de los Padres por orden general. Y el cuarto domingo, porque este mes tiene 5 domingos, el cuarto domingo vamos a hablar el Día de las Naciones, para pensar más allá de nuestras fronteras. Y el último día, el quinto y domingo, vamos a hablar del retorno de Cristo, el día de la venida del Señor. Son días importantes que vamos a estar celebrando a lo largo de este mes. Hoy vamos a celebrar la Gran Comisión con este mensaje sencillo: habla de Jesús. En el pasaje que Justin estaba leyendo, hay una sucesión de diálogos de personas que de boca a boca trajeron el mensaje de Jesucristo, y así como una gran red, el reino de Dios estaba siendo lanzado a su generación para atrapar a aquellos peces para el reino de Dios. Jesús le había dicho a Pedro y Juan y los primeros discípulos: venid a mí y yo os haré pescadores de hombres. Pero antes de ese mensaje, antes de ese enunciado y ese llamamiento, ya de manera espontánea el reino de Dios estaba pasando de una vida a otra, de una vida a otra, de una vida a otra. Y esta es la manera que naturalmente el reino de Dios viene sobre la tierra, y cómo la iglesia del Señor se edifica. Miren cuántos personajes aquí tenemos mencionados en tan solo unos pocos versículos. Primero está Jesús y halló a Felipe. Felipe después llamó a Natanael. Natanael vino a Cristo, y entonces Cristo se reveló también a él. Uno trajo a otro, y otro trajo a otro, y otro trajo a otro, y después venían a Jesucristo. Podemos ver que en estos diálogos realmente Cristo es el centro. Él es quien llama, a Él tienen que venir las personas, y una vez que se centran en Cristo, encuentran el gozo de la salvación. Pero ¿de qué manera tan sencilla? Las personas vienen a los pies de Cristo, bajo un convencimiento de que yo he encontrado a Cristo. Quien me importa a mí debe encontrarlo también. No tengo que hacer mucho, no tengo que preparar un gran mensaje, no tengo que hacer ningún arte de magia. Simplemente háblale de Jesús. Pero hay algunas razones hoy en día por las cuales la mayoría de las personas no hablan de Jesús a otros que lo necesitan escuchar. Yo creo que el primer y gran obstáculo para comenzar una conversación cristocéntrica es el temor al rechazo. Jesús mismo advirtió que por su causa habría distanciamiento a veces entre padres e hijos, entre hermanos, o aún entre esposa y esposo, o de padres hacia hijos, porque Él, aunque vino a traer la paz del reino de Dios, no obstante, quien se afilia a Él a veces entra en cierta enemistad con el resto de su círculo cuando no viene a Cristo. Y que la relación hasta el momento se dañe, o que por causa de la fe abrazada te rechacen o empiecen a dejarte excluido a fiestas, a celebraciones de cumpleaños, a día de acción de gracia u otras celebraciones familiares, porque ya se sienten confrontados, tú sabes, porque no podemos poner esta música porque, o no podemos hablar de estas cosas porque, y entonces ¿qué comienza a hacerse naturalmente? Tú sabes que empieza a sufrir cierto tipo de exclusión. Entonces, por temor, porque ya tú lo sabes, por temor al rechazo, por temor a lastimar esa relación hasta el momento, nosotros perdemos un temor más importante, y es que esa persona a quien amamos pase una eternidad sin Dios. Temor al rechazo. Lo otro es la sensación de no estar preparado. Sí, yo comienzo la conversación con mi tía, pero ¿qué le digo? Y yo sé que mi tía es graduada de ley, y si de pronto me habla de un tema que yo no sé qué responderle. O yo tengo un primo que abrazó el budismo. ¿Qué sé yo del budismo?
qué sé yo, y si empezamos un tema y quedo yo avergonzado, no me siento preparado para hablar. Bueno, tú lo necesitas únicamente saber es de Cristo. Tú no necesitas hablar de ninguna de las religiones del mundo. Ninguna. Tú necesitas conocer a Cristo. ¿Lo conoces? Habla de Jesús. El otro temor más común también es que pensar que la fe es una experiencia y un asunto muy privado. Muy privado. No faltan, por ejemplo, cuando los padres comienzan a educar a los hijos, que hay un tío o un pariente que de pronto dice, pero tú estás poniendo esa música al niño, o tú le estás enseñando esto al niño, deja que crezca, y que cuando crezca, él decida lo que va a creer. Ok, déjame decirte, ¿quién hace eso? Dime, Liz, ¿quién hace? Tú vas a la escuela, y tú piensas que en la escuela es, cuando sea grande, decida qué creer. No, en la escuela le está enseñando una ideología, valores, una forma de ver al mundo, la cultura, los muñequitos. Yo tengo los videitos que ve Edra, yo tengo que estar tirándole el ojo, porque cuando menos me lo espero, va con una Halloween y la canción de la calavera y que las tumbas se están abriendo y que, espérate un momentico, si esto es de niño, ¿qué estamos? Entonces, si nadie en el mundo espera para sembrar su ideología, su cultura, su tradición, ¿por qué nosotros, que tenemos la verdad y el evangelio, es el fundamento de la vida, el Dios creador, vamos a decir, no, vamos a ver que cuando sea grande, vamos, hermano, cuando llegue la primavera, florecerá lo que se ha sembrado? ¿Qué tú vas a esperar? Hay un tiempo para sembrar y un tiempo para cosechar. En el tiempo para cosechar no podemos estar esperando empezar a sembrar porque alguien ya sembró. Otro temor es no incluir el compartir el evangelio intencionalmente en su lista de prioridades en la vida. Es como dejarlo para si ocurre de manera espontánea. Es como dejarlo de que yo sé que tengo que hablar de Cristo. En cuanto tenga oportunidad, yo lo haré. Pero ¿qué pasa? Pasa un día, pasa 2 días, pasa una semana, pasan 20 años y no hemos traído a nadie a los pies de Jesucristo. ¿Por qué? Porque ser pescadores de hombres requiere intencionalidad. Yo no sé quién le ha dicho a Javier, perdónenme, que él es pescador. Dicen los que saben, como Jonathan, que uno tiene que ser intencional. Cuando tú vas a pescar, dime tú, Javier, ¿qué es lo que tú haces? Me caigo de mano. Lo primero que haces es buscar quién compra la carnada. No tengo quien compra la carnada, no voy a pescar. Pero la cuestión es que uno requiere intencionalidad. Voy a pescar, ¿qué día lo voy a hacer? ¿Lunes por la mañana? No, me toca. Tienes que registrarlo en tu semana el día. Ahora después, ¿con quién? ¿Con qué? ¿Cómo? Y después decir, oye, me han dicho que aquí pica. O llegaste y dices, oye, vamos aquí, que aquí no pica nada. Pica mosquito. Entonces, pero requiere una intencionalidad en el proceso. Entonces, ¿por qué dejar el hablar de Cristo a la casualidad y estar pasivo como para que se dé el momento? Amado hermano, miren, en el círculo que tú estás, muchas veces hablar de Cristo no está en el horizonte de nadie. De nadie. Porque ya esas vidas están construidas alrededor de otro fundamento y otras rutinas y otras tradiciones. Entonces, a veces hay que escuchar el consejo de Pablo, que hay que hablar de Cristo a tiempo y fuera de tiempo. Hay otras razones, por ejemplo, acomodarse a la cultura, donde hablar de Cristo no es políticamente correcto. Ahora yo te pregunto, ¿quién escribió esa política? No es políticamente correcto hablar de tu fe en el lugar de trabajo. ¿Quién la escribió?
¿Por qué se puede hablar de cualquier cosa? Y de cualquier chisme, de cualquier brete, y de cualquier... Ustedes saben. Pero Cristo, no. ¿Por qué eso es políticamente correcto? Y segundo, ¿por qué esa política hay que respetarla? Realmente no. Debemos hablar de Cristo. No podemos dejar que nada ni nadie nos silencie. Claro, tú estás en una reunión, están haciendo reporte del trabajo, tú no tienes que estar dando allí tu testimonio de fe. Espérense un momentico ahí, yo sé que tengo que dar cuenta, pero antes de dar cuenta yo tengo que darle cuenta a Dios, y todos ustedes le van a dar cuenta a Dios si no se arrepienten, y ustedes verán si no se va a poner esto malo. Hermano, no, espérate, está en el trabajo, está en horario de trabajo, tú estás esperando de ti un diálogo que sea de cuestión de trabajo, ahí no puedes hablar de Cristo, porque al final... hablar de Cristo es un mensaje persuasivo para atraer a la persona a Cristo y requiere un corazón en ciertas condiciones, al menos no de defensa, si puedes evitarlo, para que puedas tener un diálogo. Pero de que se pueda hablar de Cristo en el trabajo, en la oficina, en el bus, en el café, en cualquier lugar se puede. Solamente se requiere ser intencional. Ahora hay otra razón. No pertenecer a una comunidad que se caracterice por hablar de Jesús. Si tú estás relacionado con personas que no se caracterizan por hablar gozosamente, celebrando a la vida de Cristo, no vas a ser uno de ellos. Alguien dice en el mundo de los negocios que tú eres el promedio de las 5 personas más cercanas a ti. Así es como define tanto el contexto social. Tú eres el promedio de las 5 personas más cercanas a ti. Entonces, si esas 5 personas que están cercanas a ti son valientes para testificar a Cristo, no están creciendo en santidad, no están viviendo en comunidad la fe, no son adoradores apasionados, si no están así en el fuego, si tú no perteneces a un grupo de amigos que están así de valientes en la misión, es muy difícil, amado hermano, que tú llegues a ser uno de ellos, de los valientes. Muy difícil. Por tanto, tú tienes que, si te falta coraje, valor, si te falta hábito, si te falta una decisión para hablar de Cristo, lo primero que tienes que hacer es comenzar a detectar quiénes cerca de ti sí lo están haciendo y acompañarlos a ellos cuando lo hacen. Porque entonces, a través del modelo y a través de la influencia de esos buenos amigos, tú vas a despegar de ese estado inerte que ahora estás sin hablar de Jesús. Amado hermano, ahora te voy a dar razones, porque hemos hablado de razones por las cuales no se habla de Jesús, pero quiero darte razones por las cuales debes hablar de Jesús. Are you ready? Eso. Primero, porque Jesús es el Mesías. Jesús es el Mesías. Para nosotros, realmente el término Mesías a veces está hueco de sentido, pero la palabra presenta a Jesús como Jesús el... Ayúdame, Mati. Jesús el Cristo. El ungido. El Cristo. De tal manera que se le llega a tener un nombre. Jesucristo. Esa palabra, el ungido, el Mesías, quiere decir que, entre otras cosas, pudiéramos decir que Él es la provisión de Dios para las necesidades urgentes y secundarias y terciarias del ser humano, que Él resuelve la condición del hombre, Él salva, Él redime, Él rescata a la humanidad y lo pone en el diseño de Dios para vivir bajo el reino de Dios. Él es la respuesta, Él es la llave, Él es la clave, Él es el passcode, Él es el Mesías. Ahora, ¿por qué podemos decir esto y tener esas convicciones? Que no es otro profeta, que no es otro político, que no es otro economista, que no es otro ideólogo. ¿Por qué podemos decir que es Jesús y es exclusivo? ¿Por qué Jesús y solo Jesús? Primero, porque todas las profecías se cumplieron en Él. Muchos siglos antes que Jesús naciera, se dieron una lista
inmensa de profecías, de anunciamiento de que vendría el Mesías, y ese Mesías tendría estas señales de cumplimientos proféticos. Primero, no lo voy a decir todo, solamente una lista pequeña. Iba a nacer en Belén. Miqueas 5:2. Y tú, Belén, recuerden el pasaje, no era la más pequeña, porque de ti saldrá Salvador. Que iba a nacer de una virgen, Isaías 7:14. Porque la virgen dará a luz un hijo. Isaías 9:6 nos dice que sería de naturaleza divina, Padre eterno, Príncipe de paz, admirable consejero, que sería del linaje de David. Había profecías tan exactas como que iba a ser traicionado por alguien cercana por 30 monedas de plata. Zacarías 11:12. Que iban a repartir sus ropas bajo la cruz. Que iba a morir siendo crucificado y maltratado, pero que ni un hueso suyo sería quebrantado. Tú pudieras decir, porque yo he hablado de este tema con algunos que no tienen fe, dicen, ¿sabes qué? Lo que hizo Jesús es que se conoció la ley y después caminó sobre las profecías para decir, se están cumpliendo en mí. Pero, ¿cuántas de las profecías no pudo él ser parte de decidir cumplirlas en él? Como la que he mencionado. Amado hermano, Jesús es el Mesías, porque cada una de las profecías que siglos antes se enunciaron, se cumplieron en él. Además de esto, Jesús es el Mesías por lo que enseñó. Él dijo de él mismo lo siguiente: yo soy la luz, la puerta, el buen pastor, el pan de vida, el camino, la verdad, la vida, la resurrección, el Hijo de Dios, el Hijo del hombre. Amado hermano, el Rey. Él dijo eso de sí mismo. Ok. Tú me pudieras decir, o cualquier otra persona pudiera decir, que pudiera haber dicho cualquier cosa, cualquier persona, y que por decirlo no tiene autoridad de verdad. Ok. Pero vamos a dejarle ese tema para un poquito más adelante en la historia. Además de esto, nadie como Jesús interpretó correctamente la ley. Cuando Jesús enseñó su primer discurso allí en Mateo capítulo 5 al 7, Él trajo así a sus discípulos, una gran multitud, y comenzó a decir: oíste que fue dicho a los antiguos, pero yo os digo. Por ejemplo, oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente, pero yo digo: amad a vuestros enemigos, orad por ellos, bendecid a los que maldicen. ¿Qué está haciendo Jesús? Jesús está dando el sentido correcto de la ley. Él se está poniendo a una autoridad, primero, semejante a la de Moisés, que fue quien dio la ley al pueblo, pero aún superior a la de Moisés, porque él estaba llevando el principio de la ley más allá de la letra, a la intención que tenía Dios. ¿Quién tiene autoridad para eso? Solo el Mesías. Solo el Mesías. Las personas, cuando escucharon a Jesús, se dijeron una y otra vez: ¿con qué autoridad Él puede enseñar esas cosas? Al final en capítulo 7 del Sermón del Monte dice que la gente estaba admirado por su doctrina, porque no enseñaba como los escribas y fariseos, sino como quien tiene autoridad. Amado hermano, en varias ocasiones Jesús estaba en el centro del conflicto de debate de la ideología, la religión y la política de su tiempo. Después la gente a distancia se decían al oído unos a otros: ¿dónde él aprendió estas cosas? Si no fue a ninguna universidad, no tiene ningún maestro, ¿de dónde él tiene estas cosas? Y mucho antes que eso, en Lucas capítulo 2 nos dice que siendo un adolescente, siendo un pequeñito, un muchachito, estaba en el templo y admiraba a su audiencia. Y cuando los padres le fueron a regañar por esto, él dijo:
en los asuntos de mi Padre, me es necesario estar. Y déjame decirles, no estaba hablando de carpintería. Por tanto, Él, con esa autoridad de maestro, Él confrontó a políticos, confrontó a sacerdotes, a fariseos, seduceos y aún a sus propios discípulos. La lealtad suya en su enseñanza se debía solo al Padre y a la verdad que correspondía a la realidad espiritual. Él no daba excusas, no pedía perdón ni permiso para decir lo que necesitaba decir, porque él mismo, no un grado, no una posición, no una oficina, no un título, no una ropita, nada le daba autoridad. Él mismo era la fuente de la autoridad. Él era el Verbo desde el principio. Oh, Señor. Además de eso, Él es el Mesías porque tuvo una vida santa, como nadie que ha pisado esta tierra. Nadie amó al pecador como lo hizo Jesús. En su tiempo estaba lleno de legalistas, estaba lleno de gente santurrona, orgullosa y vanidosa, contenta de sus propios méritos de cumplir a su propia medida la ley de Dios. Pero Él, siendo el santo, el Hijo de Dios, el profeta, el Mesías, el maestro de toda autoridad, se sentó a la mesa de las personas más sucias de su cultura y las amó. Se dejó tocar por ellos, escuchó sus chistes, comió sus bocados y estuvo en sus bodas y fiestas. Él estuvo allí presente y aún así no se contaminó ni dejó de ser quien era. Él fue llamado amigo de pecadores porque amó a la gente sin barrera. Él es el Mesías. Además de esto, Él incluyó a los marginados, a los extranjeros, a los niños, a las mujeres, a los romanos. Cualquiera que sea el signo social que excluyera de cualquier grupo élite a otro sector, Él fue allí y los rescató. Porque Él era el santo, que estaba libre de prejuicio, libre de censura, libre para amar, libre. Él denunció la injusticia, Él honró a los humildes, Él compartió con los pobres, Él se revistió de humildad y de sencillez, Él sirvió al necesitado, Él fue protección a la viuda. ¡Aleluya! Él sanó al enfermo, Él estuvo allí entre nosotros y Él dice, y vimos su gloria. Lo que escuchamos, lo que vimos, lo que palpamos, lo que experimentamos, estuvimos allí. Vimos su gloria. No hay nadie como Cristo. Nadie como Él. Podría tener el mismo peinado de la época, la misma ropa de moda, podría hablar el mismo lenguaje, podría estar como uno más y pasar desapercibido, pero no era como nosotros. Él era, Él es y siempre será el Mesías. Regreso al tema de la autoridad de la enseñanza y de esa vida santa, para decir que todo lo que Él dijo acerca de sí mismo y la manera que se presentó a su generación fue auténtica. ¿Por qué? Porque hizo milagros extraordinarios que eran señales de aprobación divina, de que la forma en que vivía y la forma en que enseñaba tenía el respaldo de Dios. Jesús, por ejemplo, le dijo a aquel paralítico que le trajeron en Juan capítulo 2, tus pecados te son perdonados. La gente que estaban allí, conocedoras de la ley, dijeron, ¿quién puede perdonar pecados sino Dios? Está blasfemando. Y Jesús, que conocía los pensamientos de la gente, el Mesías, le dijo, ¿qué es más fácil decir? Dime tú, hermano, ¿qué es más fácil decir? Decir, ¿qué es más fácil? ¿Tus pecados te son perdonados o levántate, toma tu lecho y anda? ¿Qué es más fácil decir? Para ti. ¿Qué tú crees? ¿Cuál de las dos cosas sería más fácil? Oh, eso es problemático, hermano. Si es más fácil decir, toma tu lecho y anda, supongamos que yo lo diga. ¿Qué pasa, Richard? Más te vale que yo pueda levantar mi canción.
Entonces no es tan fácil decir. Entonces, en un sentido, es más fácil decir. ¿Por qué? No lo puedes probar, no. El Señor te perdonó, mi hermano. Tranquilo. ¿Quién sabe si realmente Dios perdonó o no? ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados o levántate tu lecho y anda? Ahora, espera este momento. Esto se complica un poco. No es tan fácil decir tus pecados son perdonados. De hecho, ninguno de nosotros lo puede decir eso. Es imposible. Porque ninguno de nosotros puede perdonar pecado. De tal manera que ninguna ni otra es fácil. Es más, las dos son imposibles. Jesús hizo ambas. Y la segunda aprobó que la primera fue auténtica. A ti te digo, levántate, toma esa camillita, dóblala bien, que no te pese mucho y llévatela. Búscale otro uso, porque no la vas a usar jamás. Ponla en eBay o en Opero, pero porque eres mal. Olvídate de eso. Tus pecados son perdonados. Esa es la señal que siguió a Jesús. Lo ponen en el capítulo 2 de Juan porque el resto de su vida viene la mismo signo. Enseñanza y milagro, enseñanza y milagro, enseñanza y milagro. ¿Para qué? Para que estos milagros que siguen a las enseñanzas estén confirmando que Él es quien dijo ser. Un segundo episodio, Juan capítulo 6. Está la multitud hambrienta. Habían escuchado a Jesús por un largo tiempo. Jesús les dijo a sus discípulos, despídanlo. Ellos habían bordeado todo el lago y habían desfallecido si hubieran regresado a casa sin un sándwich en el estómago. Le dijo a los discípulos, aliméntenlo. Los discípulos no sabían qué hacer, pero Él proveyó. Lea Juan capítulo 6 para no detenernos mucho ahí. Él proveyó. Él tomó los panes, los pececillos que habían allí, dio gracias por lo que ya se tenía, se le dio a los apóstoles empezaron a multiplicar lo que se le había dado de una persona a otra, de una persona a otra, y cuando regresaron del almuerzo, aún tenían canastas llenas. Antes Jesús había dicho, yo soy el pan de vida. El que de mí comiere no tendrá hambre jamás. De tal manera que ese milagro de provisión de pan estaba confirmando lo que Él había dicho también, de que Él era el pan de vida, el maná auténtico descendido del cielo. Amado hermano, Él hizo milagros extraordinarios, sanó enfermedades sin número, libertó a los endemoniados, aún dio órdenes a la naturaleza. No había imposible para el Hijo del Hombre. Hizo milagros. Él era el Mesías. Además de esto, su muerte y su resurrección autentican que Él era el Mesías. Él murió siendo justo por los pecadores. Él murió en nuestro lugar. La descripción que tiene Isaías capítulo 53 acerca del Mesías ungido se cumple asombrosamente en Cristo. Asombrosamente en Cristo. Tal es así que después de la vida de Cristo, quizás por la influencia poderosa de la iglesia, algunos sectores judíos comenzaron a sospechar de que eso no había sido escrito en la antigüedad, sino que empezaron algunos a eliminarlo y otros a decir que fue una escritura posterior, porque es tan escalofriante la manera en que verso a verso se describe siglos antes de la muerte y crucifixión de Cristo, que no es posible leerlo con sinceridad de corazón y no rendirse a Cristo si eres judío temeroso de la ley de Moisés. No hay forma. ¿Y qué hacen? Lo omiten, lo sacan, le hacen una crítica textual para sacarlo de contexto, porque no pueden. Es una piedra en el zapato de cualquier judío leer Isaías 53 y no venir a Cristo. Por eso aquel hombre en el viaje que leía a Isaías decía, ¿de quién dicen esto? ¿De sí mismo el profeta o de Israel? ¿De quién dice esto? Y Felipe se le subió
al carruaje a aquel hombre de África y le dijo: este es de Jesús, el Mesías. Y comenzó a hablarle desde los profetas el cumplimiento profético en Cristo. Y llegó el momento en que él abrió su corazón y dijo: aquí hay agua, ¿qué impide que sea bautizado? Porque comprendió lo que todos deben comprender: Jesús es el Mesías. El testimonio de la sangre de los apóstoles, que vivieron generaciones posteriores, dando su vida por el Evangelio y por el Cristo que habían conocido, dan testimonio que Él era quien dijo ser. Mira, amado hermano, cualquiera en realidad puede morir por una mentira. ¿Cuántas causas injustas han llevado a los hombres a tener lealtades tan radicales que en el camino pierden la vida? ¿No es verdad? Cualquiera muere por una mentira. Cualquiera muere por una causa injusta. ¿No es cierto? Lo difícil es esto. Lo difícil es que sabiendo que es mentira, mueras por ella. ¿Me siguen? Eso es lo difícil. Porque cualquier islam, cualquier musulmán puede montarse en un avión y hacer lo que quiera, pero él piensa que es la verdad. Y se encomienda a Alá y a la Virgen que dice él que va a ver y hace lo que tiene que hacer. Pero él piensa que eso es verdad. Ahora, los apóstoles conocieron a Cristo, vieron su muerte, los vieron resucitados y dijeron: nosotros lo vimos, somos testigos suyos y estamos dispuestos a morir. Y uno tras otro, uno tras otro, uno tras otro, entregaron su vida a Cristo, derramaron su sangre allí en Jerusalén por esta verdad. Yo no puedo dejar de decir lo que he visto y lo que he oído. Pudiera haber sido mentira, pero ellos no hubieran dado su vida si supieran que fuera mentira. Por tanto, ellos dieron su vida. ¿Por qué? Porque era la verdad. Era la verdad. Ahora, si esto fuera poco, todo lo que he enunciado hasta el momento, su cumplimiento profético, sus enseñanzas y autoridad, su vida santa, milagros, su muerte y resurrección expiatoria, el testimonio de los apóstoles, si esto fuera poco, nosotros pudiéramos sumar a eso el incontable mar de vidas transformadas a lo largo de los siglos por el mensaje de Jesucristo. Debe llegar el punto en que cualquier persona tiene que quedarse sin argumento a esta verdad. Tú puedes rebatirme todo principio filosófico de la creación del mundo. Tú podrás rebatirme todo argumento escritural del antiguo pacto y profético, pero algo no me podrás quitar ni negar jamás: lo que Él ha hecho en mí. Él cambió mi vida. Él llenó mi corazón. Él me dio propósito. Él me reconcilió con Dios. Tengo esperanza de vida eterna. Tengo familia en Cristo. Tengo el regalo de gente desconocida para un tiempo que es más familia para mí que cualquier otra persona en el mundo. La experiencia, el sello del Espíritu Santo, el gozo extraordinario, las experiencias que he tenido en oración con el Señor. Mi testimonio, nadie me lo podrá quitar jamás. Las vidas cambian una tras otra, una tras otra, una tras otra, una tras otra. Ríos de tinta se han gastado escribiendo del nombre de personas, de mujeres, de jóvenes, de ancianos, de niños que han puesto su vida en Cristo y han encontrado vida abundante, el brillo de sus ojos en Él. Por eso debes hablar de Jesús. Debes hacerlo. Él es el Mesías. Él es. Ahora, le voy a decir rápidamente algunas otras razones secundarias. Primero, porque es un mandato. Jesús murió y resucitó. Y al resucitar se le presentó a sus discípulos y les dijo: id por todo el mundo y hagan discípulos. Id por todo el mundo y hagan discípulos. ¿Quién lo está diciendo? Lo está diciendo con la autoridad del único
que ha muerto por el pecador y que ha resucitado de entre los muertos para ser entronado en gloria por el Rey del universo. Amado hermano, ¿alguno de ustedes conoce a otro que ha resucitado? Él tiene la autoridad de quien venció a la muerte. Con esa autoridad nos dice a nosotros, sus discípulos, vayan y hagan discípulos. Por tanto, no es una sugerencia, no es una buena idea, no es un proyecto social. Es autoridad del Rey resucitado que nos da la orden a su arma: go, make disciples. Además de eso, es un acto de amor. Jesús dijo que lo más grande mandamiento es amar a Dios y amar al prójimo. El amor más grande que puedas mostrar en esta tierra es hablar de Jesús. Si tú conoces que una persona está distanciada de Dios por sus pecados, si tú conoces que esa persona, por mucho que presuma, especule y obtenga y logre en esta vida, su alma está vacía de propósito. Si tú sabes que pasará una eternidad en sufrimiento y agonía porque renunció a la oportunidad de reconciliarse gratuitamente y solo por la fe con el Creador del universo, el mayor acto de amor que puedas tener por tu prójimo es darle el mejor regalo, y ese es Jesús. Además de esto, porque nos corresponde, nos toca, hermano, hablar de Jesús. Es parte intrínseca de nuestra naturaleza, de nuestra identidad. Lo que es para un oficial su uniforme, el diálogo respetuoso y autoritario, los signs que tienen en su cuerpo, el arma y todo eso, eso distintivo que es parte intrínseca de la identidad de un oficial. Lo que es para él, esos signos, lo es para nosotros hablar de Jesús. Es parte de nuestra identidad. Para esto fuimos salvados. Para esto somos iglesia. Para eso venimos a adorar, a conocer a Dios, a darle gloria, a recibir de su Espíritu Santo. Para eso estamos aquí, para luego salir y hablar de Jesús. Sí, no hablamos de Jesús. No hay una justificación para la iglesia en el mundo. ¿Por qué? Porque si solo hablar de Jesús es para salvarnos, bueno, amado hermano, que después de salvarnos, inmediatamente, ¿por qué estamos aquí todavía? Porque hay una misión. Y Dios le está concediendo a las generaciones una oportunidad única de oro a que se arrepientan. La única justificación de ser iglesia en el mundo es hablar de Jesús. Jesús dijo: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Recibir el Espíritu Santo, recibir poder del Espíritu, es solo con el propósito de hablar de Jesús. Amado hermano, si todo esto fuera poco, les voy a decir una vez más: debes hablar de Jesús, porque Dios es digno de que lo hagas. El salmista dice: Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga, haga resplandecer su rostro sobre nosotros, para que sea conocido en la tierra tu camino y en todas las naciones tu salvación. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. Amado hermano, Dios es digno que toda criatura le dé gloria, alabanza, acción de gracia y celebre su bondad. La única forma que esto va a ser posible es la misión de rescate que Él ha preparado para enviar a sus discípulos al mundo como ovejas entre lobos, como luz en las tinieblas, como sal en un mundo insípido. Lo está enviando como estrellas en medio de la noche, para que entonces, por medio del mensaje de Jesús, quien ponga la fe en ese mensaje, venga y adore a Dios. Adore a Dios.
Dios es digno. El trabajo de nuestro testimonio es traer de toda raza, lengua y nación gente que le dé gloria a Dios. Nosotros existimos con una sola razón: poblar el cielo. Poblar el cielo. Estamos en trámites migratorios. Somos una embajada. Recibimos aplicaciones. Y todo el que pone su fe en Cristo es ciudadano del cielo. Esa es nuestra razón de ser. Amado hermano, aunque mire para atrás como Cantinflas, le voy a decir una razón por la cual no hablamos de Jesús. No se me pongan bravos. No hablamos de Jesús porque somos rebeldes, desobedientes, porque sabemos que lo tenemos que hacer. Por tanto, un cambio comienza con arrepentimiento. Debes arrepentirte, hermano, y debes arrepentirte, hermano, de no hablar de Jesús. Estás en pecado si no lo haces. Y debemos pedir misericordia, porque sabiendo todas estas cosas, aún postergamos ese diálogo tan importante. Yo creo que hoy es un día precioso, extraordinario, donde Dios puede hacer de ti un valiente al estilo de los valientes de David. Puede hacerte un pescador de hombres al estilo de Pedro, Juan y Jacob. Hoy Dios puede levantar aquí una generación de gente llena del Espíritu Santo, hombres y mujeres, jóvenes y jovencitas, ungidos, convencidos, con un peso tan profundo por la perdición de las almas que no puedan estar tranquilos sin orar por su salvación. Gente que están intranquilos, en amargura de espíritu, porque hay familiares que todavía no conocen a Cristo. Gente intranquila, buscando oportunidad para hablar de Jesús. Hoy el Señor puede hacer cosas extraordinarias en medio nuestro. Y puede desatar tu lengua, y puede incendiar tu corazón, y puede darte razones, convicciones profundas para que una vez y para siempre te caracterice por hablar de Jesús en todo lugar.